Felix Noan Night. En Yakuza Kiwami, durante una subhistoria de nombre Crisis on Crapper, pudimos encontrarnos con un hombre pidiendo ayuda en un baño público debido a que se quedó sin papel de baño. Digamos que después de buscarle algo con lo que se pudiera limpiar el ano, este sujeto, además de darnos las gracias, nos entrega una carta de presentación en donde podemos observar que su nombre es Goji Rokaku y se nos cuenta que es el CEO de una gran compañía. Curiosamente, Yuji Rokaku es el nombre del antagonista principal de Jet Set Radio, presidente del grupo Rokaku y por supuesto líder de los Golden Rhinos. Durante la saga Yakuza, el grupo Rokaku parece estar enfocado en el sector farmacéutico y bancario. Sega ha creado algunas voice banks para un juego de PlayStation Vita llamado Project 575. Estas dos voces son Masaoka Azuki y Kobayashi Matza, las cuales, por lo que alcancé a investigar, solo se pueden conseguir a través del juego y no están disponibles para su venta de forma oficial. Windows 8-bit Compact, o mejor conocido como Windows CE, es un sistema operativo desarrollado por Microsoft, diseñado específicamente para ciertos sistemas específicos. Su primera versión fue lanzada en 1996 y estaba principalmente enfocada en computadoras de mano. Un caso notable del uso de Windows CE fue la consola Dreamcast, que utilizó una versión optimizada del sistema operativo con soporte para DirectX. Este proyecto fue fruto de una colaboración entre Microsoft y Sega que tomó 2 años de desarrollo, con esto marcando la primera incursión significativa de Microsoft en el mercado de consolas de videojuegos, un camino que más tarde continuaría con el lanzamiento del Xbox original. Sin embargo, esto no terminó por concluir, porque Sega decidió implementar un enfoque diferente, y esto era que cada disco incluía un sistema operativo básico necesario para ejecutar el juego. Aunque los desarrolladores tenían la opción de utilizar Windows CE, la mayoría optó por el software propietario de Sega. Esta baja adopción se atribuye a la falta de familiaridad de los programadores con Windows CE y a las limitadas ventajas que ofrecía en comparación con otras alternativas. Muy pocas personas se enteraron que en su momento, cuando recién se había estrenado el juego de carreritas transformadas de Sega, el director del juego, Steve Blazed, publicó en foros oficiales de Sega una votación para poder recomendarle a Sega qué personajes podría introducir como DLC. Entre los personajes finalistas y ganadores se podrían apreciar personajes como Ryo Hazuki, Hatsune Miku, Segata Sanshiro, Vectorman, Toei-Jam and Error, Bayonetta y Restart. Aunque al final, el personaje seleccionado fue Ryo Hazuki y terminó por salir en el juego por allá del 14 de enero de 2014. Sega Mobile fue un servicio de juegos móviles de Sega en Estados Unidos y Europa. A diferencia de su equivalente japonés, Sonic Café, no requería suscripción mensual. Los usuarios compraban los juegos de manera individual, usualmente a través de su operador de red como AT&T, Verizon, Sprint, T-Mobile o Vodafone, o incluso directamente desde una tienda de aplicaciones. Esto permitió que el servicio estuviera disponible en la mayoría de los teléfonos compatibles con J2Me de estos operadores, así como en dispositivos con sistemas operativos iOS o Android. El lanzamiento ocurrió en agosto de 2002 para los clientes Sprint. En abril de 2003 empezaron a ofrecer Sonic y otros juegos para los dispositivos Palm OS. El 1 de febrero de 2004, Sega expandió su catálogo con varios juegos disponibles para los clientes de Verizon. Más adelante, ese mismo año, salieron los primeros juegos de Sonic para teléfonos compatibles con J2Me. En el verano de 2008, AT&T lanzó una campaña que promocionaba su GoPhone junto a personajes de Sonic y Tails, convirtiéndose aparentemente en el proveedor inalámbrico oficial de la franquicia de Sonic. Nvidia, ahora una de las empresas más valiosas del mundo, alcanzó por primera vez una capitalización del mercado de $1 billón. Sin embargo, en sus inicios estuvo cerca de fracasar en el negocio de las tarjetas gráficas. Fundada en 1993, la empresa apostaba por el desarrollo de hardware para videojuegos, pero tenía recursos bastante limitados. En 1995 lanzaron la NB1, su primera tarjeta gráfica, la cual integraba gráficos en 2D y 3D y era compatible con juegos de Sega Saturn. Aunque innovadora, la NB1 fue costosa y no logró el éxito esperado, afectando las finanzas de Nvidia. Un contrato con Sega le dio un respiro financiero, ya que acordaron el desarrollo del sistema gráfico para la consola de Sega Saturn. Sin embargo, Nvidia descubrió que su enfoque tecnológico no era compatible con el emergente estándar de DirectX 3D de Microsoft.
lo cual amenazaba la viabilidad de sus productos. Tras reconocer el problema, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, pidió a Sega liberar a la compañía del contrato, pero también un pago para evitar la quiebra. De alguna forma, Sega accedió a ayudar a Nvidia, dándole 6 meses adicionales de financiación. Nvidia rediseñó rápidamente su estrategia y creó la Riva 128, una tarjeta compatible con DirectX 3D, que fue un gran éxito. Sega consiguió otro camino con la Saturn y Nvidia se consolidó en el mercado de gráficos, iniciando su nuevo camino hacia el desarrollo gráfico. En el juego de Jet Set Radio para Dreamcast, entre todas las canciones hay una llamada Super Brothers, hecha por la banda Guitar Vader. Lo chistoso de esta canción es que si prestas atención a la letra notarás claramente que se hace referencia a Mario y a Luigi. Lo cual es bastante inusual porque obviamente esto ocurrió en los 2000, cuando Nintendo y Sega aún eran competidores. Durante la época en la que la Sega Saturn aún seguía vigente en Japón, algunas empresas third party intentaban portear sus juegos de arcade en el entonces nuevo sistema de Sega. Obviamente, para esto, la consola tenía ciertas dificultades al momento de procesar los datos del juego, ya que la RAM era insuficiente. Sega solucionó esto gracias a una serie de cartuchos que expandían la memoria de la consola. Existían dos tipos de cartucho, el que agrandaba la memoria en 1 MB y la que lo agrandaba a 4 MB. El problema comienza cuando te das cuenta que la ranura en la que se introducen los dichos cartuchos también se debía de introducir un cartucho para realizar un backup de tus partidas. Aquí es donde entra el Action Replay Plus, un cartucho hecho por un externo, el cual tenía 4 funciones. La liberación de región, lo cual te permitía jugar juegos de todas las regiones, ya sea PAL o NTC, un menú de trucos actualizable o cheats, la expansión de 4 MB de la memoria RAM, compatible con el modo de 1 MB, y almacenamiento de 1 MB para gestión de partidas guardadas. Debido a su gran popularidad, se volvió muy popular dentro de los jugadores que contaban con la Sega Saturn. Y esto a pesar de no ser un producto oficial. En Phantasy Star 3, temprano en el juego, es posible vender tu equipamiento para comprar un objeto llamado Escape, el cual te permite abandonar un calabozo. En la historia, digamos que eres mandado a un calabozo por tu padre y es posible usar Escape para dejarlo. Esto desbloqueará una conversación única con tu padre, donde te dice que mientras normalmente esto pudo haber sido una muy buena idea, te dice de plano que has roto el juego y tienes que reiniciar el juego por baboso. En el lanzamiento original de The Revenge of Shinobi, Batman y Spider-Man eran jefes de zona. Posteriormente, Batman fue reemplazado por un enemigo diferente. Y para el caso de Spider-Man, Sega añadió un disclaimer de Marvel Comics, quienes permitieron que Spider-Man se pudiera mantener en el juego. Para el número 260 de Nintendo Power, Yuji Naka reveló que el concepto inicial para el diseño del gameplay de Sonic the Hedgehog vino de rejugar el nivel 1-1 de Super Mario Bros. Una y otra vez. Con el tiempo se fueron dando cuenta que lo hacían cada vez más rápido y en menos tiempo. Y poco a poco comenzaban a pasar de una forma tan rápida, esto de alguna forma desarrollándoles una adicción y trataron de pasarse el primer nivel de la forma más rápida posible. Si hablas una unidad de memoria o VMU de Dreamcast, podrás apreciar la palabra potato escrito en un chip. Diversas empresas de tecnología han llegado a esconder arte microscópico con sus microchips. Otro ejemplo y como mención especial, en el GameCube se encuentra oculto el logo de Nintendo, referenciando el nombre en código de la consola, Dolphin, representado obviamente por un delfín. Esto podría ser una de las causas por las que Sega se enfrascó tanto en sacar periféricos y terminales que trataban de mejorar la potencia de la Mega Drive / Genesis. Digamos que durante 1994, durante la salida de Super Nintendo, muchos padres de familia comenzaron a quejarse de que tenían que comprar una consola completamente nueva para poder jugar los nuevos juegos sin poder utilizar los del sistema anterior. Por esta razón, Sega decidió lanzar lo que vendría siendo la Power Base o Master System, la cual te permitiría, como su nombre lo indica, jugar juegos de la Master System. Hasta ahí podríamos decir que todo está bien. Sin embargo, existía una lista de juegos con algunos problemas de compatibilidad, los cuales requerían del control original de Master System. ¿El problema? El problema es que cuando la Sega Genesis salió al mercado, los controles dejaron de venderse en todas las tiendas, por lo cual tenías que comprarlo directamente con Sega, obviamente pagando unos cuantos dólares extras de envío.
En algunos casos, al introducir discos de la Sega CD y Sega Saturn, es posible escuchar el soundtrack del juego que has introducido. Aunque en otros casos, en la Sega Saturn puede soltar un aviso de que el juego es solo para uso de la consola, pasando lo mismo en Dreamcast. Warning, this disc is for use with a Sega CD system only. This disc contains CD-ROM data and is not for audio use. Please press stop on your disc player now. De la mano con el caso anterior, es curioso cómo dentro de estas advertencias o avisos que daba Sega al momento de introducir un disco de Dreamcast en un reproductor, lo interesante es que puedes escuchar la voz de alguno de los protagonistas dependiendo del juego. Aquí unos ejemplitos. This is a Sega Dreamcast disc. This is not a music CD. This here is a Dreamcast game disc. The first track has game data on it, so don't go trying to play it. We can't save the world from a CD player, so just put us back in the Dreamcast so we can do our job. Dreamcast, alias literalmente mi novia, es... Dreamcast, alias literalmente mi novia, es una Dreamcast antropomórfica diseñada por Takahiro Yoshimatsu, mejor conocida por tener un comportamiento delincuente y un humor ácido. Apareciendo por primera vez en la revista de Sega Saturn a finales de 1998, apareciendo en distintos mangas que daban noticias o sucesos de Dreamcast, convirtiéndose en una especie de mascota no oficial de la misma. ¿Pero por qué nunca la volvieron oficial? Pues porque Sega Japón no estaba contento de que un personaje tan escandaloso y violento estuviera asociado a su consola. Sin embargo, fue muy popular por el público general, logrando establecer un legado que se quedaría en los corazones de los japoneses y en que su pensar esto encarnaba la aura que tenía Sega en ese momento. Dreamcast apareció en forma de coleccionables para el juego de Shenmue de 1999, contando con la aparición de otras consolas humanizadas de Sega como Gear O, Mega Drive Brothers o Satoru U. Fue una campaña de marketing europea que constaba de realizar una serie de comerciales, películas ficticias y programas en los que se daban anuncios sobre los distintos juegos de la época. La gracia de la campaña es que simulaba que la cadena de televisión en cuestión había sido invadida o secuestrada, mostrando publicidad agresiva, ruidosa y por supuesto a modo de contrarrestar la publicidad tan tradicional de Nintendo. La mascota de la compañía era conocido como el Pirata Sega, la cual literalmente era un cráneo al cual le faltaba un ojo. La historia de Arc System y Sega es un poco complicada. Resulta que en los 90s, Sammy y Sega tenían estudios de juegos para tener juegos en su placa Naomi. Con el tiempo eligieron a la saga de Guilty Gear para su funcionamiento en recreativas. Lo denso aquí es que por contrato Sega se había hecho dueño inmediato de la saga, y eran los que tenían la última decisión sobre esta. Con el tiempo, al mismo tiempo de que Sega empezó con su crisis financiera, digamos que Guilty Gear no les era rentable, por lo que Arc System estaba obligado a realizar solamente revisiones y nunca sacar un juego nuevo. Debido a esta problemática que tenía el estudio, decidieron crear la franquicia de BlazBlue, la cual servía como sucesor espiritual de la misma. El logo de la Dreamcast simboliza el origen del poder, y esta es la razón de por qué este es un vórtice. Sin embargo, el logo en Europa cambió de rojo a naranja a uno azul. Esto con el fin de evadir cualquier problema legal con la compañía alemana Tivola, quienes también utilizan un espiral rojo en su logo. Esto es más que nada una curiosidad. Se supone que Sega hace más dinero de las máquinas pachinko en Japón que de la venta de sus juegos a nivel mundial. Algunos cirujanos en el hospital de Florida Celebration Health jugaron Super Monkey Ball 2 como calentamiento para mejorar el rendimiento durante una cirugía laparoscópica. Por muy raro que suene esta idea, tiene su origen debido a que Sega ya había ejecutado la idea de hacer un crossover de sus juegos más populares, solo enfocándose exclusivamente en personajes de juegos de lucha, que solo habían salido en la Arcade Model 2 de Sega. Claro, salvo unas cuantas excepciones como lo pueden ser personajes de Sonic Fighters,
o incluso la extraña decisión de poner a The Hornet de los juegos de Daytona USA. De acuerdo al expresidente de Sega de América, Peter Moore, cuando este viajaba de Reino Unido a Chicago, un agente de seguridad en el aeropuerto, al momento de entregarle su pasaporte, le dijo lo siguiente: "No necesito ver tu pasaporte. Eres el estúpido que dejó fuera a Shenmue del Xbox". Sega fue la segunda compañía, después de Nintendo, en entrar en negociaciones con Sony para crear una nueva consola, pero la idea fue eventualmente rechazada por Sega. Lo que fue confirmado por Tom Skalinki, un empleado de Sega, es que las especificaciones de la consola que Sega propuso son las que posteriormente se utilizaron en el PlayStation. Fue gracias al logro técnico de Sega con Virtua Fighter que hizo que Sega se enfocara en el 3D antes que en el 2D. Sega esencialmente selló su propio destino en el mercado de las consolas, rechazando los planes e inspirando a Sony en el uso del 3D. En su versión japonesa del juego de Sega Genesis Battle Mania, conocido como Trouble Shooters en su versión americana, hecho por Victor-Case, si mantienes el botón C presionado mientras el juego comienza, podrás apreciar una animación de la protagonista aplastando furiosamente un Super Nintendo. Aparentemente los desarrolladores eran fan de Sega y estaban realmente enojados cuando la financiación de sus juegos se movió para proyectos de Nintendo, por lo que decidieron ocultar esta pantalla dentro del juego. ¿Alguna vez se planeó utilizar un control de movimiento para la Dreamcast? Este sería usado para el juego de Our Knights, una secuela de Nights into Dreams. También se rumoreaba que este tendría un uso para un juego de Super Monkey Ball. Al final, esta tecnología eventualmente solamente tendría uso para las maracas de Samba de Amigo. Durante la peor crisis de Sega, en 2001, el presidente de Sega, Isao Okawa, donó nada más y nada menos que $695 millones de su propio bolsillo para salvar a Sega de la bancarrota durante su fracaso con Dreamcast. Después de esto, fallecería poco tiempo después. Cuando Sega se fue del mundo del hardware, Microsoft quería comprar a Sega para hacerse paso en el mercado de los videojuegos. El trato nunca se finalizó porque Bill Gates pensó que Sega no tendría el suficiente poder para detener a Sony, por lo que decidieron intentarlo a su propia manera. Ok, y esto sería todo lo que respecta a este nivel. Esperando que la situación mejore y esperando que ya no dejar tantos lapsos de tiempo entre video y video, actualmente me encuentro reestructurando muchas cosas. Recuerden que me pueden seguir en X, anteriormente llamado Twitter, o entrar a nuestra comunidad de Discord, donde de vez en cuando nos ponemos de acuerdo para ver películas y hacemos algunos anuncios. Espero que el video haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo video.